Muy bien, hermanos y hermanas, si tenemos algún comentario sobre este tema que estamos desarrollando, alguna pregunta que haya surgido, ¿verdad?, de la exposición de estos puntos sobre el inicio del Éxodo. Hemos dicho que esa primera parte del Éxodo narra la situación dramática que vio el pueblo de Israel, como Dios se compadece de su pueblo, envía a Moisés como intermediario suyo para que pueda liberar al pueblo de Israel de esa situación de esclavitud. El faraón se resiste, son necesarias 10 plagas para doblegar, ¿verdad?, su voluntad, y finalmente pues el pueblo sale de Egipto por el desierto todavía del Sinaí hacia Canaán, hacia el actual pues Israel, esa tierra que Dios ha prometido a Abraham y a su descendencia, y que pues la conquistarán después de 40 años, ¿no? Es importante seguir la fecha, ¿verdad? Año 1850, la llamada de Abraham, año 1700, Jacob baja a Egipto con esas 70 personas, ¿verdad?, que le acompañaron. Luego el éxodo pues duraría unos, se da una cifra redondeada de 400 años. Después de esos 400 años, en torno al año 1300, por lo tanto 1300, 1250, Israel sale de Egipto. La conquista de la tierra, que nos relatarán los libros de Josué y el primer capítulo del libro de los jueces, ocurre en torno al año 1200. Importante seguir esas fechas referenciales, ¿verdad?, porque de repente uno no tiene mucha idea de cómo ha transcurrido la historia de la salvación. Entonces, esta época pues es muy importante. El éxodo para el pueblo de Israel es un acontecimiento histórico salvífico referencial. Hay cosas que hay que saber interpretar. Las plagas, por ejemplo, hay quienes interpretan las plagas como fenómenos sobrenaturales, pero el texto mismo indica que eran fenómenos naturales que ocurrieron con una frecuencia inusual y con una fuerza también inusual, ¿no? Se dice, por ejemplo, de la plaga de granizos, que nunca había habido en Egipto una granizada como aquella, ¿no? Queriendo decir que se trata de un fenómeno natural, pero Dios, que es el autor del orden natural y del orden sobrenatural, se sirve del orden creado para llevar adelante su plan de salvación, ¿no? Entonces, Dios intervino, no necesariamente de manera milagrosa, sobrenatural, ¿no? Esa es la interpretación que se da en el libro de la sabiduría, ¿no? Dios puso al servicio de su plan de salvación a la misma creación, y en eso no hay ninguna oposición, ¿verdad? Ya en la teología, ¿no? Dios actúa normalmente a través de su providencia ordinaria, ¿no? Los milagros son una excepción a la norma. Pues bien, hermanos, este tema pues tiene que ser en el próximo programa. Vamos a explicar precisamente algunos puntos difíciles de interpretar del libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo, el sentido de las plagas, sobre todo, ¿verdad?, esos dos puntos que a veces se pueden interpretar mal, no necesariamente pues como digo, son fenómenos de carácter sobrenatural, pero lo que sí está claro es que Dios intervino. Esa frase que pronuncian los israelitas en el credo histórico, nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, es el resumen del Éxodo. O sea, Israel y el mismo Egipto descubren la intervención salvadora de Dios, ¿no? Por lo tanto, no se puede negar la obra de Dios, la intervención de Dios. Lo que hay que explicar es la naturaleza de esa intervención de Dios, ¿no? Pues bien, quizá ustedes están viendo novelas, hermanitos. Hay una pregunta en la red y dice, disculpa si está fuera de contexto, pero en los últimos días se ha dado un fenómeno de que han aparecido muchas palomitas o peces muertos. ¿Debe interpretarse como un acontecimiento apocalíptico? Bien, gracias, hermano. Bueno, nosotros sabemos que cualquier fenómeno que se dé con una dimensión a veces un poco descomunal puede interpretarse
sensacionalistamente. Los medios ahora aprovechan cualquier evento descomunal para vender documentales, periódicos, exclusivas de televisión. Lo vi eso en Primer Impacto, ¿no? Un programa sensacionalista muy reconocido. Yo creo que nosotros los cristianos debemos entender que Dios en su providencia infinita lleva adelante los destinos de la humanidad, que un día el Señor pondrá fin a esta historia, pero que hay eventos que son explicables científicamente. Yo escuché una interpretación científica que eso pasa con cierta frecuencia, ha pasado en muchas otras épocas, solo que ahora hay una cobertura mediática tal que cualquier cosa se sobredimensiona, ¿no? Entonces yo digo, dejo de lado la interpretación apocalíptica. Me parece que es un fenómeno que se ha explicado. Si no se hubiera explicado científicamente, creo que ya habría habido mucho más ruido, ¿no? Lo que pasa que hay quienes sacan provecho de este tipo de eventos, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. Bueno, los cibernautas. ¿Por qué Dios permitió que Moisés rescatara al pueblo habiendo sido él un asesino prácticamente? Bueno, sí. Hay que considerar que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, la ley moral divino-positiva comienza con Moisés. El pecado existe cuando existe la ley, como dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Hablando de esa ambivalencia de la ley es preparatio evangélica, es como un pedagogo que nos lleva hasta Cristo, una valoración positiva, pero también dice Pablo, la ley señaló el pecado, sin la ley no hubiéramos sabido que era pecado, ¿no? Aunque existe la ley natural, moral natural, que es el discernimiento que Dios, ¿verdad?, ha dado a cada hombre, el discernimiento moral de las cosas esenciales para su salvación eterna, pero propiamente hablando estamos en una época muy remota de la revelación de Dios, ¿no? Moisés evidentemente es culpable de aquel asesinato, pero hay que ver, digamos, este problema en el contexto de la moral del Antiguo Testamento. Moisés es que recibió la ley divino positiva. Moisés no sabía que era pecado en el sentido formal, ¿verdad? El homicidio, ¿no? Aunque por la ley natural, como sabemos, puede eso determinarse. Pero quiero decir que también Pablo era perseguidor de la iglesia. Él se considera, y lo repite en sus cartas, yo no merecía ser llamado apóstol porque perseguí con saña, con violencia, ¿verdad?, a la iglesia de Cristo. Y sin embargo, Dios me llamó sin merecerlo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios nos elige sin mérito previo. Todos los seres humanos somos pecadores, pero Dios nos elige para hacernos santos, ¿verdad? A los que elige los justifica, dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Entonces, para Dios cuenta la respuesta del hombre a partir de su llamado, ¿no? La vida de Moisés y de muchos otros personajes bíblicos antes de encontrarse con Dios puede ser cuestionable, ¿no? Pero lo que cuenta para Dios es lo que sigue después de ese llamado, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, padre. Sí, dígame. Solamente tengo una inquietud por aquí en cuanto al anuncio de las plagas que le dijo Dios a Moisés. Sí. En el capítulo 7 del versículo 1, ¿cómo se puede interpretar de esta manera? Yahvé dijo a Moisés, miren lo que hago, vas a ser como un dios para Faraón. Entonces, esa expresión que Dios le hace a Moisés, lo que quisiera que me... ¿Cómo no? Gracias, hermano. Sí, bueno, allí está ya un poco la metáfora, ¿verdad? Moisés es un intermediario, ¿verdad?, entre Dios y el faraón, ¿no? Digamos, el liberador humano del pueblo de Israel, pero la obra de la liberación de Israel es atribuible a Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, serás como un dios para el faraón, ahí está, se usa en un sentido metafórico. El cómo indica comparación, ¿verdad?,
como un Dios, es decir, el faraón descubrirá que tú tienes poder. Dios es quien le da a Moisés, ¿verdad?, la capacidad de llevar aquellas plagas, pero el faraón interpretará que Moisés, porque Moisés tenía que acreditarse ante el pueblo y ante el faraón. O sea, no solo era el problema de que el faraón entendiera, este hombre viene de parte de Dios, es como un Dios en ese sentido, ¿no? Sino que también el pueblo de Israel desconfiaban de Moisés allá en Egipto, y después, ¿verdad?, se le revelaban a cada rato en el desierto, ¿no? Entonces Moisés tiene que dar signos que le acrediten ante Dios y ante Moisés. Por eso el Señor le dice que será como un Dios, es decir, que podrá imponerse de alguna manera ante el faraón a fuerza de la evidencia, ¿no?, de las plagas que hará caer sobre el país de Egipto, ¿no? En ese sentido, el cómo es siempre un comparativo, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Dios no se le llama Padre en el sentido propio, una analogía propia, como se dice en la teología, sino en sentido metafórico, ¿no? Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por sus fieles, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? No, era un uso metafórico. En cambio, en el Nuevo Testamento se trata ya de un uso propio, ¿verdad?, de una analogía propia referida a Dios, ¿no? Una comparación, en todo caso, el lenguaje analógico es comparativo, pero ya en un sentido más propio, ¿no? Bien, perdonen esta explicación adicional, pero para decir que no hay ningún problema ahí, que el Señor le envía a Moisés con un cierto poder divino, ¿verdad?, por lo menos que sea el lugarteniente de Dios en ese caso frente al faraón, ¿no? Muy bien, hermanos, les agradezco su sintonía. Esperamos seguir este estudio de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, en los sucesivos programas. Hay que instruirse, hermanos, en la Sagrada Escritura, hay que leer la Biblia, ¿verdad?, con sencillez, con humildad, porque Dios nos revela cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura con un corazón sencillo. Pero también hay que aprovechar los instrumentos que tenemos hoy, ¿verdad?, los aportes de las ciencias bíblicas para entender mejor el mensaje que Dios nos ha dejado pues en la Sagrada Escritura para nuestra salvación. Que Dios les bendiga a todos, pasen una feliz noche. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios.